Antes de iniciar el mensaje quisiera saludarles. A todos no he podido estrechar la mano o abrazarles. El Señor les bendiga, el Señor les cuide. Y que el día de hoy ustedes salgan edificados por todos los momentos vividos en el culto. Segundo, también antes del mensaje quisiera recordar algunas fechas para ustedes o para nosotros. Fechas que son importantes porque hablan del ejercicio también de nuestra congregación. El martes 17 tenemos reunión del Ministerio Pastoral, así que todos los hermanos que componen el Ministerio Pastoral, diáconos presentes, martes 17 a las 20 horas tenemos reunión. Viernes 20 tenemos reunión de directorio y ministerios. Así que aparte de esa fecha, hermanos, aquellos que están encargados de los ministerios, que son parte del directorio, el viernes 20 tenemos reunión. Y el domingo 29 estamos todos invitados al culto administrativo. Todos los que componemos nuestra amada congregación tenemos este culto administrativo después del culto de adoración a las 18 horas. Es bueno dejar estas fechas ya apartadas, recordadas. Este jueves 19 empieza el estudio bíblico, así que ánimo, anímense, vengamos. Vamos a estar desde las 20 hasta las 21 horas el jueves, el estudio bíblico. También les pido la oración por la hermana Junia, que tiene fecha de dar a luz el 24 de este mes. Así que estemos orando por ella, que todo salga bien, salga en tranquilidad, ¿cierto? Y tengamos ya un miembro más de la congregación. También quiero entregar saludos. El día de ayer estuve en el culto de los jóvenes de la primera iglesia bautista de Puente Alto y ellos enviaron cariñosos y afectuosos saludos y quiero entregarlos. Como acostumbramos, ¿no? Este es un simbolismo, pero que es necesario no perder. Es bueno. Y también el 29 de marzo, pero en nuestro culto de adoración, tendremos Cena del Señor. Así que vengamos todos esperando lo que el Señor también hará y dirá en ese momento tan especial de recuerdo que hacemos de la Cena del Señor. Pues bien, espero que hayan tomado nota o al menos tengan buena memoria, ¿cierto? Recordar estas fechas que son importantes. Entremos entonces de lleno al mensaje. Yo espero en el Señor, hermanos, siempre espero y anhelo eso, ¿no? Que la palabra del Señor, esta revelación escrita en ustedes provoque, como en quien habla, este cambio y transformación permanente, constante en nuestra propia vida, que veamos nuestra realidad y podamos entendernos restaurados por el Señor a través de su revelación escrita. Que ustedes sean capaces no tan solo de quedarse con el mensaje, sino que también todos los días reciban mensaje del Señor en su lectura, en la oración. Leímos en Primera de Timoteo, una carta pastoral, en el versículo 12, el capítulo 1. Pablo empieza después del saludo, ¿cierto?, de los dos primeros versículos, hace una advertencia, y dentro de esa advertencia está la apelación apologética que hace Pablo de su ministerio, y él advierte contra las falsas doctrinas. En el versículo 3 en adelante habla de esto y le dice, ¿cierto?, a Timoteo que encarecidamente él proteja. El propósito es poder entregar los mandamientos que genuinamente el Señor entregó para todos aquellos que le siguen. Y luego de esto, ¿cierto?, de este glorioso evangelio que expresa en palabras escritas Pablo, de este evangelio glorioso del Dios bendito que a él ha sido encomendado, él expresa lo siguiente. Y él da gracias, porque él tiene dos conceptos claros en los versículos que hemos leído. Uno es la humildad y lo otro es la memoria. Humildad en cuanto a el que no pierde la comprensión de dónde él viene, del lugar que el Señor lo saca. Y él dice que es el pecador más pecador de los pecadores, o el peor de los pecadores. Él se siente y recuerda que él no tenía la dignidad suficiente para presentarse al Señor, porque él fue perseguidor, el número uno.
el número uno. Él tenía una erudición tremenda para poder expresar de lo que decía el Señor en el Antiguo Testamento, que en ese entonces era solamente la palabra de Dios. Él era un erudito, él tenía autoridad, él hacía el ejercicio práctico de lo que el Sanedrín, de la cúspide del liderazgo de aquel momento, dictaminaba. Pablo era un hombre reconocido. Pablo era un hombre de conocimiento humano enorme. Sabía una cantidad de lenguas. Algunos dicen que hasta 100 o más hablan de que Pablo sabía idiomas. Pero era un hombre de conocimiento pleno en cuanto a la experiencia filosófica de la vida. Un hombre que conocía no tan solo de su propia religión, sino también conocía a los pueblos vecinos. Conocía estratégicamente cómo defender al pueblo, tanto militarmente como también doctrinalmente. Era una persona preparada y como tal actuó. El Sanedrín dijo: este tal Mesías no es el Mesías esperado, es un blasfemo y hay que perseguir a aquellos que creen en él. Y eso fue lo que hizo. Inclusive estuvo en presencia y testimonio de la muerte ¿de quién? De Esteban. ¿Quién era Esteban? A rasgos generales, no me describan la personalidad de Esteban, que yo sé que lo conocen muy bien. Pero ¿qué es lo que era Esteban? ¿Por qué lo apedrearon allí? ¿Por qué? ¿Cuál era su fe? ¿En qué? ¿En quién? En Cristo. Esteban era uno de los abanderados en ese entonces de hablar del Señor como el Mesías esperado. Y ahí estuvo Saulo presente, ¿no? Y Saulo fue el perseguidor número uno, a tal grado que escuchaba que ahí se reunían, iba y los encarcelaba y los llevaba. Cuando expresamos esto, extendemos bajo el contexto de lo que era Saulo en ese entonces, es que él era una persona que buscaba la voluntad de Dios. No era un desconocido. Y él creyó que eso era la voluntad de Dios. Y se desvivió por vivir eso que para él era la voluntad de Dios. Él creía que el que no hacía la voluntad de Dios era Jesús. Y hacía una defensa, tal que él tomó toda la autoridad y el poder que le delegaron para realizar su cometido. Hasta que un día, camino a Damasco, sufre una circunstancia transformadora, y eso fue el encuentro con el Señor. Se le apareció una luz brillante. Muchos eruditos dicen que todos sus acompañantes también vieron esa luz admirable. Es muy probable. Pero la cosa es que Saulo hasta ese día cayó del caballo, y cuando cae del caballo no tan solo simboliza el caerse de una cabalgadura, sino también cayó de su comprensión de la voluntad de Dios y estuvo ciego. No veía. Hasta que a través de diversas circunstancias el Señor lo lleva a un lugar determinado, a un hombre determinado, que era el nombre de ese hombre. ¿Cuánto? Ananías. Y Ananías, haciendo un acto obediente del Señor, él ora por él y caen como escamas de sus ojos. Y Saulo o Pablo ya en ese entonces recupera la vista, pero no la recupera como antes, porque no tan solo recupera la vista física, sino que el Señor lo transforma hasta el grado de ver en forma distinta y diferente la voluntad del Señor. Él se transforma ahora en aquel que quiere hacer la voluntad genuina de Dios y ve su vida atrás. Y aquí viene el concepto de memoria, no tan solo de humildad, porque él se ve como era y cómo a lo mejor inclusive hasta enojarse al máximo con él mismo y decir: ¿cómo es posible que yo haya hecho esto? Y él saca a la luz en la carta pastoral a Timoteo esto: yo soy el peor de los pecadores. ¿Cuántos de nosotros
a veces perdemos la memoria de donde Dios nos ha sacado. ¿O cuántos de nosotros también, conociendo al Señor, hemos perdido la humildad que Dios nos pide que tengamos? Porque cuando somos humildes, hay algo que resulta y brota de la humildad, y eso es obediencia al Señor. Cuando somos humildes, humildes de corazón, humildes de espíritu, es porque estamos obedeciendo en su totalidad e integralmente al Señor que nos ha transformado. Pablo, cuando se encuentra con esta maravillosa transformación, lo que provoca en él ahora es comprensión de Señor. Tú eres, sí, el Mesías, eres el Señor. Y ahora le obedece a Él. Deja de obedecerse a sí mismo de la comprensión de lo que era la voluntad de Dios, para ahora obedecer a la voluntad, sí, del Señor. Esta voluntad de Dios lo hace girar en 180 grados, y ya ahora ya no va hacia el oeste, va hacia el este, y empieza a obedecer al Señor. Y me imagino cuando se presenta ante los primeros hermanos cristianos, el asombro y el miedo. ¿Este es Pablo el que nos estaba persiguiendo? ¿Le creemos? ¿O será otra estrategia muy bien ardida, bien manejada, bien pensada y planificada para encontrarlos a aquellos que están escondidos? ¿Podemos confiar en Él? Puede haber sido la pregunta. Pero Pablo, con ingenua claridad, en una expresión, ¿cierto?, hablando de los hechos, y en alguna de sus cartas él expresa que no tuvo temor en decirles lo que era la verdad. Y él promueve en cada una de sus cartas una defensa apologética, una defensa de convicción de su propio apostolado. Hasta el grado llega la transformación de Pablo. Les pregunto a ustedes ahora, porque conocen la historia de Pablo y quizás mucho mejor que yo, ¿ustedes son tan o más o igual de transformados que Pablo? Ustedes expresan estos dos grandes conceptos que Pablo muestra aquí en estos pocos versículos a Timoteo en su carta pastoral, lo que es la humildad que resulta en obediencia, pero también en memoria de lo que fuimos sin el Señor, porque la memoria, el recuerdo, lo que tiene como resultado es la responsabilidad. Cuando recordamos lo que Dios hizo con nosotros, somos responsables ahora con el Señor para contribuir en lo que podamos al servicio de su obra. Cuando nosotros somos humildes, el resultado de esa humildad nos vuelve obedientes a su palabra, y obedientes exclusivamente a Él, pero obedientes al fin. Obedientes son aquellos que ustedes bien conocen. La palabra obediencia en el griego viene de dos cosas, dos verbos, y uno es escuchar y el otro es hacer. Es imposible que nosotros obedezcamos si tan solo escuchamos. No nos hace obedientes porque ustedes entiendan lo que Dios quiere. Los hace obedientes cuando ustedes hagan lo que Dios les dijo. De otra manera, esa humildad queda en entredicho en la parte bíblica, porque podemos ser humildes, a lo mejor cabizbajos, y mostrar a lo mejor una sumisión, pero esa no es la clase de humildad que Dios nos muestra en su palabra. La humildad bíblica no nos hace mirar hacia la tierra, nos hace mirar hacia el frente, hacia el futuro, que Dios nos prepara, pero con obediencia, caminando obedientemente. Porque la humildad no es hacer tan solo lo que nosotros entendemos hacer. La humildad nos hace ver la voluntad de Dios y obedecerla. Y cuando nos miremos, mirémonos como obedientes ante el Señor. Obediencia al amor que Dios nos pide, obediencia al respeto que Dios nos pide, obediencia a la reverencia que Dios nos pide cuando nos congregamos o cuando estamos fuera, porque la reverencia no tan solo tiene que darse acá, en este lugar, que sin duda requiere reverencia para honrar al Señor, sino también cuando estemos en los momentos difíciles o en conversaciones cotidianas y muy coloquiales con nuestros amigos y compañeros de trabajo. Ahí también necesitamos reverencia, conciencia de que somos humildes delante del Señor y obedientes a Él. De ninguna manera Dios quiere soberbios. Cuando lo dije esto a un carpintero me dijo, pero yo necesito los soberbios, ¿no? Es que así se llaman unos tornillos que ayudan, ¿cierto?, a la madera. Y son necesarios ahí, y yo creo que en ninguna otra parte son necesarios los soberbios, solamente en carpintería.
de otra manera. Es la única parte que yo encuentro que pueden construir. En las otras áreas bíblicas y humildes no construyen, sino que destruyen. Por lo tanto, el antónimo de humildad puede tener muchas palabras. Y una de esas palabras nos da a entender una persona que no reconoce la voluntad del Señor. Y cómo vemos a aquel o aquella que no reconoce, o cómo usted se podría mirar haciendo la voluntad del Señor, si no es primeramente dando testimonio del amor que Dios les ha entregado y dando testimonio del amor a otro, amando al prójimo. No olviden nunca, si somos humildes, seremos siempre obedientes al Señor. No podemos ser humildes si la obediencia no está en nosotros. Y no olviden nunca, si somos hombres y mujeres con memoria de donde Dios nos ha sacado, el resultado de aquello es la responsabilidad, porque entendemos de dónde nos ha sacado el Señor y comprendemos también que por alguna razón el Señor nos ha sacado del lodo cenagoso. Palabras que quizás no comprendemos a cabalidad cuando hablamos de estas frases evangélicas. Y perdónenme en nuestras visitas presentes, ¿no? A veces hablamos de tantas frases religiosas o evangélicas que no comprendemos la profundidad. Pero lo que quiero decir es que si somos con memoria personas que no hemos olvidado, seremos personas responsables con el Señor. Seremos personas que le cumplen a Dios en todo el ámbito de lo que eso significa. Seamos hombres y mujeres con memoria, por tanto. Hombres y mujeres también humildes. Cuando Pablo expresa esta carta, escribe, o derechamente Pablo no escribía, Pablo tenía un amanuense, un secretario, igual que Pedro. Por lo tanto, él expresaba palabras inspiradas en el Espíritu Santo, porque el autor primero es Dios. Inspiró a Pablo para que pudiera decir estas palabras y alguien más estaba escribiendo. Pero en definitiva son palabras del Señor para nosotros. Cuando escribe esto, tiene una tonalidad de guía. Recuerden que es una carta pastoral. Y lo que le está enseñando a Timoteo es una gran verdad para que vea cómo guiar. Y esa verdad es que si nosotros, el pueblo que tú guías, es un pueblo humilde, será un pueblo obediente. Si no es obediencia, no tienes que predicar de obediencia, le dice Pablo a Timoteo. Tienes que predicar de la humildad de Cristo para que ellos vivan de la humildad. Porque el producto de la humildad es la obediencia. No se trata de convicciones bíblicas y teológicas en cuanto a la obediencia, sino se trata de cómo estamos siguiendo al Señor. Si somos humildes como nuestro Maestro. Si realmente somos y caminamos como Él anduvo aquí en la tierra. El fin en sí mismo no está en la obediencia, sino está en el modo de seguimiento de Cristo. Las actitudes de nosotros los seres humanos tienen que ser moldeadas, formadas, como el barro en las manos del alfarero, por el Señor en nuestras acciones. Porque lo que dicen nuestras acciones está en la profundidad de nuestra espiritualidad. Pablo le dice a Timoteo, cuida también que el pueblo jamás olvide de dónde ha venido, de la historia del mismo, de la historia personal y de la historia comunitaria. Porque de ahí ustedes y nosotros extraemos lo que Dios ha hecho en medio de nuestras circunstancias. ¿Cómo no decir abiertamente, sin conocerles a ustedes cabalmente? ¿Dios ha actuado? ¿Dios ha estado con ustedes en los momentos difíciles? Yo creo que sí. Cada uno de nosotros, el único que ha sido fiel y nos ha fortalecido en los momentos críticos, ha sido el Señor. De alguna u otra manera nos hemos fallado entre nosotros. De alguna manera nos hemos fallado entre nosotros. Pero jamás Dios nos ha fallado. Dios ha estado ahí presente, levantándonos, abrazándonos, a veces enjugando nuestras lágrimas, pero a veces guiándonos para no equivocarnos. ¿Cuántos de nosotros también podríamos decir y expresar a través de la vida congregacional, ¿acaso Dios no estuvo en el pasado con esta amada congregación? Pues claro que sí. Dios estuvo presente y ya está presente y estará presente en esta amada congregación. No dudemos jamás que en toda la historia
de esta iglesia, Dios ha estado. Sí ha estado, hermanos, y no podemos olvidar lo que ha sucedido. Lo bueno y lo difícil, no podemos olvidarlo para reafirmar lo que está bien, pero también para corregir lo que estuvo muy débil. Dios debe y quiere encontrar de parte de nosotros un desarrollo, un caminar, un ser mejores, un ser más excelente, para que el día de mañana sea mucho mejor que el día de atrás. Eso no significa menospreciar ni nuestra memoria, ni tampoco maximizar lo que seremos. Eso significa un desarrollo permanente en nuestra vida espiritual. Y debemos desarrollarnos. Hoy día, en ese contexto, debe ser más mediocre que el futuro, en el sentido espiritual. Mañana debemos ser mejores o más excelentes para el Señor, porque debemos caminar hacia adelante, no aquietarnos, y menos aún detenernos o retroceder. Para Pablo esto era encarecidamente un mensaje primordial para aquellos que han sentido un llamado específico. Para Timoteo era esencial conocer la visión de Pablo en esta área. Y yo quiero hablarles a ustedes, llegando ya a la conclusión, no desde el punto de vista de niños espirituales, sino desde el punto de vista de hombres y mujeres que ya han caminado, ya han recorrido un camino, no mirando su edad, sino mirando la edad dentro del Evangelio. Y quiero llamarles a mirar su memoria y mirar su presente. ¿Hemos caminado? ¿Nos hemos desarrollado? ¿Ha habido un adelanto de lo que éramos? ¿Tenemos más confianza hoy día en el Señor o más fe a través de las experiencias que hemos vivido? ¿O nos hemos detenido? ¿Estamos quietos? ¿No avanzamos por muchas razones justificadas? ¿Cómo está hoy día nuestra comprensión de Dios? ¿Hemos aprovechado el tiempo en leer la palabra de Dios? Porque ahí solamente conoceremos a Dios. Si usted desea conocer a Dios, conózcalo. Dios se ha expresado a ustedes en esta palabra escrita. Conózcalo, sígalo conociendo. La pregunta es, ¿conoce al Dios que le ha salvado? ¿Cómo está nuestra obediencia? Y si nos encontramos en alguna área faltos, es porque esa área está conectada con otra. Es muy probable, si nuestra obediencia no está como Dios en su palabra nos refiere, es porque nuestra humildad, nuestro servicio al Señor no está como el Señor nos pide. Y no estoy hablando tan solo de participar en algún ministerio en la iglesia, pero también eso es parte. Si yo hiciera el ejercicio de preguntarles cuántos de los presentes se han disponido a servir en esta congregación y realmente están sirviendo en algún área, es muy probable, porque yo lo sé y se los voy a decir antes que lo respondan, alrededor de entre un 35 y un 40% de los asistentes están sirviendo al Señor dentro de esta congregación en alguna determinada función. La pregunta es, en el ámbito desconocido entonces, ¿cómo estamos sirviendo al Señor? Si no lo hace acá, ¿dónde lo está haciendo? En su casa yo espero, en su trabajo yo espero, pero yo lo desconozco, pero téngalo por seguro, el Señor sí lo sabe. Y cuando no hay humildad de servicio, no espere que haya humildad de obediencia. La obediencia no está parte, la obediencia no está parte de la humildad. Son dos cosas unidas. Son dos cosas que no pueden separarse. Al igual que no perder la memoria. Cuando hemos perdido la memoria, dejamos de ser responsables. Eso nos pasa no tan solo en la congregación, también nos pasa en el ámbito familiar. Y hago un paréntesis, no estaba preparado lo que voy a decir, pero tengo que decirlo. Seamos responsables con nuestros padres. Seamos responsables con nuestras madres.
les estoy diciendo que no olvidemos a nuestros padres, no olvidemos a nuestras madres, tengamos memoria de nuestra familia. Eso nos hace responsables, eso nos hace presentes, eso nos hace estar y hacer algo en relación a aquello. Y más aún, seamos responsables con nuestros hijos, tengamos memoria de ellos. Seamos responsables con nuestra familia consanguínea, sobre todo en relación a entregar el mensaje. Cierro el paréntesis. Y ya llegando al término de este mensaje, quiero decirles que Pablo, cuando dice en este texto bíblico, les dice: doy gracias al que me fortaleció, está conjugado en un aspecto de pasado. Y él dice, en esta palabra, en el griego, está hablando no tan solo de lo que él conoce, porque él reconoce que en su pasado, donde no estuvo para él conscientemente el Señor, cuando era perseguidor, él reconoce que sí estaba el Señor ahí. Y que esto que fue tan duro y tan difícil, en alguna medida Dios lo permite para que esa transformación de Pablo sea tan maravillosa, sorprendente y grande, que lo va a hacer, lo va a transformar también en el antagónico de aquel que perseguía al Señor. Lo ahora es también muy fortalecido en el Señor, muy perdonado y también muy guiador y orientador para aquellos que necesitaban guía y orientación en esa época. Al que mucho se le perdona, él es la persona más agradecida. Por lo tanto, miremos y recordemos lo que Dios ha hecho. El ministerio de Pablo se ve enrojecido en esta área, porque la humildad es eso, a veces nos tenemos que poner colorados. A Pablo no le dio vergüenza recordar lo que era, porque recordando lo que era, lo que tiene valor para Pablo es lo maravilloso y del amor y misericordia de Dios, que lo que era, Dios lo transformó en lo que es hoy. Soy lo que soy, dijo Pablo en otra carta, por la gracia de Dios. Y eso lo vivía. Y yo espero que ustedes lo vivan. Que ustedes sean lo que sean, sea por la gracia de Dios. Y que usted se sienta fortalecido y fortalecida. Y que usted se ponga en pie espiritualmente. Reconozca su falta de humildad, si es que lo hubiera. Reconozca su falta de memoria, si es que la hubiera. Y reconociendo esto, encontrará la obediencia y encontrará la responsabilidad. Que Dios nos bendiga, que el Señor les ayude a cada uno de ustedes y que si en algo este mensaje, yo entiendo que así es, porque cada vez que abrimos palabra de Dios provoca resultados en nosotros. Ustedes se recompongan, tomen fuerzas, se encaminen a hacer y a decir lo que Dios quiere que hagan y digan, y que ustedes sean lo que más puedan en el Señor. Termino diciéndoles que la excelencia para un cristiano no está pensada como el mundo la piensa. La excelencia del cristiano está basada en valores y principios bíblicos. No está pensada en el éxito a través de la profesión, a través de la preparación y de la capacidad. La excelencia para el cristiano es parecerse cada día más a su Señor. Y parecerse cada día más a su Señor significa a veces sufrir como Cristo sufrió. A veces significa entenderse bajo las decisiones pensadas en Cristo, pensadas por amor, para ayudar al prójimo, para ayudar a un familiar cercano o para ayudar a quien sea. Y si eso perjudica inclusive el ámbito familiar, téngalo por seguro que Dios actuará para que las cosas vayan transformándose y cambiando, para que Dios reine en las familias, reine en el corazón de ustedes, porque hacer el bien muchas veces nos trae sufrimiento. Pero déjenme decirle una cosa: si sufrimos por la obra de Cristo, bendito sufrimiento, bendito dolor, porque tenemos que poner en alto la bandera del Señor y decirle al mundo a través de nuestras acciones que el que reina en nuestra vida es Cristo el Señor. Y que esto, hermanos y hermanas, sea un ejercicio práctico para ustedes, que sus lágrimas valgan la pena,
que su ejercicio de las acciones valgan la pena y que si ustedes sufren, valga la pena, que sea por el Señor y que no sea por malas decisiones, que sea por el Señor, que sea por Cristo el sufrimiento y que no sea por una mala forma de ver la vida y de una mala determinación. Pongan en alto a Cristo, a pesar de todo y a pesar de todos. Vale la pena y aún más es necesario para nuestros niños, nuestros jóvenes y para usted mismo y misma, que el Cristo de la gloria les fortalezca en medio de sus situaciones especiales y que Él salga victorioso en medio de su matrimonio, de su familia, de sus relaciones parentales con sus hijos y por sobre todo, hermanos, la relación entre nosotros. Que Dios nos ayude, que sea Él nuestro guiador. Vamos a orar y en esta oración yo quisiera pedirles que pidamos no por otro, sino por nosotros. Que el Señor nos dé humildad, que el Señor nos dé memoria. Les voy a dejar un minuto de silencio para que oren por ustedes y luego yo levantaré o guiaré esta oración. Señor, ¿cómo no expresar gratitud cuando usted nos recuerda, Señor, a través de la vida de uno de los grandes hombres que usted utilizó para el avance de su evangelio aquí en la tierra, como lo fue Pablo? Nos hace recordar la humildad y también nuestra memoria. ¿Cómo no reconocer tu grandeza, Señor, cuando un hombre erudito como lo fue Pablo en tantas áreas, lo volviste humilde de corazón? Esa humildad lo llevó a ser el obediente número uno de tu acción aquí en la tierra. ¿Cómo no mirar también que no le has quitado a él la memoria de lo que fue? Y mirar el pasado y mirar su presente, y cómo no dar gracias por la transformación, Señor, que expresa este hombre, un hombre como nosotros, pero que ha sido transformado por ti. Y cómo no mirarnos a nosotros y ver también en memoria nuestro pasado y nuestro presente, y esperar también darte gracias, Señor, porque no somos los mismos, no somos las mismas, sino que tú nos has transformado. Gracias, Señor, por habernos llamado. Gracias porque hemos recibido este evangelio de gracia. Gracias, Señor, porque este llamado también lleva incrustado en toda su accionar en nosotros mismos el ejemplo de humildad de nuestro Señor. Esta humildad que debe llevarnos a la obediencia. Una obediencia a ti, Señor. No a nosotros mismos, ni tampoco a un líder determinado. Obediencia a ti, Señor. También, Padre, esta memoria nos trae también la reflexión profunda de entender lo que éramos, de no olvidar lo que pasamos. Nos da la comprensión de la responsabilidad que tenemos hacia ti. Una responsabilidad
que no es tan solo con la congregación, que no es tan solo en una vida fuera ética y moral, sino es una responsabilidad, Padre, de gratitud y de amor por lo que usted ha hecho en toda nuestra vida, en todo lo que somos. Porque lo que somos hoy día es gracias, Señor, a la acción transformadora de usted. Que nada nos haga perder de vista que tú eres nuestro Señor, que tú eres nuestro Salvador, y que los cuestionamientos, preguntas y circunstancias presentes, nada nos alejará de tu amor maravilloso. Señor, y que hoy día, Señor, hablando de un hoy a través de la época que nos ha tocado vivir, usted nos permite tomar fuerzas, levantarnos, Señor, y caminar juntos y vivir entre nosotros el fruto del Espíritu, la paz, la tolerancia, la fe, la mansedumbre, el amor, el gozo. La paz, Señor, que debe ser una acción permanente, como todo el fruto del Espíritu. Danos cabal comprensión de este Evangelio, Padre. Que nuestra comprensión personal no sea más de lo que usted nos está mostrando. Ayúdanos a ser humildes. Ayúdanos a nunca olvidar lo que usted es para cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Mil gracias, Padre. Y que si no alcanzan las palabras, solo existe una palabra para decirte lo agradecido que estamos. Creo que podemos delegar eso que no está puesto, Señor, en las palabras, a través de nuestra acción, a través de nuestro testimonio, a través de la gratitud, Señor, en nuestras decisiones, a través de lo que hacemos y decimos. Podemos darte la honra y la gloria a ti, Señor, por todo lo que has hecho y por todo lo que harás. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y que sea esta una buena semana bendecida.